Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y como ya se mencionó, pues estamos haciéndolo a distancia en lo que se amaina un poco esta subida que ha tenido la pandemia que aqueja a todo el mundo. Como ustedes saben, estamos estudiando, estamos enseñando acerca del libro de Daniel. Empezamos hace ya, aparte de hoy, 2 semanas anteriores, un capítulo por semana. Y si usted tiene en mente lo que se ha enseñado, pues podremos ver que de alguna manera estamos viendo distintas pruebas por las que los hombres que sirven al Señor han pasado. Daniel y sus amigos al inicio pasaron la prueba de la alimentación respecto a un asunto de conciencia y sus convicciones espirituales. Luego en el capítulo 2 vemos la siguiente prueba donde Nabucodonosor pues tuvo un sueño del cual al parecer no se recordaba y quería que le dijeran cuál era el sueño y la interpretación. Y vemos cómo Daniel, junto con el apoyo de sus compañeros en oración, reciben la información del sueño y la interpretación y se la entregan a Nabucodonosor. Y como resultado de esto, pues Daniel es puesto en una posición en el gobierno administrativo, una posición alta, y a su vez él recomienda a sus 3 compañeros que también son ubicados en una posición administrativa ahí en Babilonia. Y así entonces, que vamos a empezar viendo el capítulo 3, nos vamos a recordar que la semana pasada vimos esto precisamente, que cuando Nabucodonosor recibe la interpretación que le da Daniel, dice el versículo 48 del capítulo 2, entonces dice, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos. Le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia y lo hizo intendente principal de los sabios de Babilonia. Y por otro lado, Daniel aprovecha y solicita al rey, y viene el rey y designa a Sadrac, a Mesac y a Abednego sobre la administración de la provincia de Babilonia. Y se nos dice que Daniel permaneció en la corte del rey. Así llegamos entonces al capítulo 3. El versículo 1 dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 27 metros y su anchura de 2 metros con 70 centímetros, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. La lectura se hizo con la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Yo estoy utilizando la Reina Valera 2015 y podrán ver que hay algunos cambios en algunas palabras. Por lo menos si usted tiene la 60, todavía las medidas aparecen en codos, aquí aparecen en el Sistema Internacional de Medidas, por eso están en metros. Por cierto, algunos cuando ven estas dimensiones no creen necesariamente que fue una estatua de una figura humana que tuviera esa gran altura, 27 metros, pero tan angostita. Algunos piensan que pudo haber sido una especie de obelisco o alguna combinación de una estructura con una estatua en la parte superior. Bueno, ¿por qué después de haber tenido esa experiencia Nabucodonosor, que su sueño le es revelado y tiene un acercamiento al Dios de Daniel, sale con esto? Bueno, es que era un hombre no nacido de nuevo. Así que lo que vemos es el resultado de un hombre pagano, ¿verdad?, que toma esta decisión. Así que el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, a los intendentes y gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias. En pocas palabras, toda la burocracia, todo el aparato de gobierno de ese momento, ahí los mandó él a llamar y los llamó para que asistieran a la dedicación de la estatua que él mismo pues había levantado. Por cierto, dentro de estas palabras que mencioné aquí, estos funcionarios, algunas de estas palabras son propias del idioma persa y se recordarán en la introducción decíamos que algunos opinaban que el libro de Daniel no se había escrito en el siglo VI antes de Cristo, sino después por la presencia de esas palabras persas. Pero recuérdense, Daniel estuvo en esa función como de un primer ministro, incluso en el tiempo de Ciro el persa, y él escribe su libro al final de su periodo de vida, así que no es raro que introdujera palabras
de ese origen. Pero sigamos. Entonces dice, fueron reunidos los sátrapas y toda esta burocracia que mencioné, y ya estando juntos en esta dedicación que el rey Nabucodonosor había hecho para esta estatua que había levantado, dice que estaban todos de pie delante de la estatua, y entonces el heraldo, el encargado de hacer una proclamación, pues se expresa con una gran voz. Y lo que se indica es lo siguiente: se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa y de la zampoña y de todo instrumento de música, o sea, la instrucción es cuando oigan ese sonido de estos distintos instrumentos, lo que tienen que hacer es postrarse y rendir homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Una observación más como un dato curioso. Dentro de esta serie de instrumentos aparecen 3 instrumentos que son de origen griego. Y recuérdense que ahorita estamos en el Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico fue sucedido por el Imperio Medo-Persa y después vino el Imperio Griego. Entonces, algunos que objetan de nuevo a Daniel dicen que cómo es posible que en el Imperio Babilónico se mencionen instrumentos musicales de origen griego. La respuesta es sencilla. Se conoce que ya desde esos tiempos del Imperio Babilónico, a través del comercio, había comunicación con otras localidades, con otros reinos, dentro de ellos los griegos que estaban al occidente de lo que era Babilonia. Así que no era raro que aparecieran instrumentos musicales extendidos en esas regiones. Así que hay una explicación de por qué aparecen 3 instrumentos griegos en el tiempo del Imperio Babilónico. Por cierto que los hermanos de alabanza se ponen felices cuando ven que hay aquí mucha música, ¿verdad? Pero esta música en este tiempo servía para anticipar algo que no era agradable a Dios, y era precisamente esa orden de que se postraran y rindieran homenaje a la estatua. Esta frase que dice postren y rindan homenaje, por ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana lo traduce así, que se postren y adoren. No es solo rendir homenaje como algo liviano, es adoración. La Nueva Versión Internacional dice, deberán inclinarse y adorar. Y la Nueva Traducción Viviente lo pone así más dramático, dice, inclínense rostro a tierra y rindan culto. En pocas palabras, la petición de Nabucodonosor era una pleitesía, una dedicación de adoración a esa estatua que él había erigido. ¿Y qué había detrás de esto? Bueno, sencillamente, él como un soberano de poder absoluto sobre todos los territorios y personas conquistadas, él tenía en sus manos las decisiones que él quisiera tomar. Él no tenía un senado, no tenía un congreso de diputados donde consultara ni nada, sencillamente él, su palabra era la ley. Y cuando él estaba diciendo a esta estatua la tienen que adorar, no es extraño que detrás de ello lo que él estaba buscando era una proyección de su misma personalidad. En el versículo 6 y 7 continúa el relato. Cualquiera, y aquí las consecuencias, cualquiera que no se postre y rinda homenaje en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pocas palabras, el que no haga caso, la pena es prácticamente pena de muerte por medio de echarlos dentro de un horno de fuego ardiente. Por eso, tan pronto como oyeron esta noticia todos los pueblos y cuando oyeron el sonido de los instrumentos musicales, lo que hicieron inmediatamente fue postrarse y rendir homenaje, adoración a la estatua de oro que había levantado Nabucodonosor. Bueno, y aquí vamos con el relato dentro de este capítulo 3, y permítanme un poquito de salirme de lo serio, introduciendo algunos neologismos o arcaísmos, según sea el caso, para describir la siguiente escena. Y anoto así, y quizás usted no entienda algunas palabras, pero yo se las explico. Y digo, y entonces, en el siguiente versículo, aparece en escena el culebrajadal. Si usted no entendió qué quiere decir eso, es el montón de culebras. Y por supuesto que no estoy hablando en el sentido literal, sino simbólico. En Guatemala, culebra es aquel estudiante que llega y le soba la leva al maestro para obtener algún favor.
Bueno, si usted quiere ponerlo en otra manera de decirlo, podríamos decir que se presenta delante de Nabucodonosor una mini tanatada de chaqueteros, que quiere decir lo mismo. El chaquetero es aquel adulador, ¿verdad? Y así cuando yo leí el versículo dije, esto me recuerda a estas personas que están metidas en todos lados, en las escuelas, en los colegios, en las oficinas, ¿verdad? Que llegan con la persona de autoridad, ahí con palabritas. Y vean entonces lo que dice el pasaje. Por esto, ante esta situación que se había dado esta orden y esas consecuencias, en ese mismo tiempo, algunos hombres caldeos, se piensa que eran de etnia caldea, se acercaron y denunciaron, o como puede verse en otras versiones, acusaron maliciosamente a los judíos. Pero esto iba con dedicatoria, ¿verdad? Específicamente iba contra, ya saben quién, Sadrach, Mesach y Abednego. No era contra cualquiera de los judíos, era con dedicatoria. Por cierto que esa palabra denunciaron literalmente quiere decir como comieron los pedazos de, o sea, llegaron a desarmar, ¿verdad? Bueno, y hablaron estos caldeos y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, para siempre vivas, ¿verdad? Ya se imagina cómo es ese tipo de gente, ¿verdad? Reyesito lindo bajado del cielo y ahí adulándolo, ¿verdad? ¿Y para qué? Para decirle, oh tu rey, has dado la orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta y todos esos instrumentos musicales, tú has dado la orden que se postre y rinda homenaje, que adore a la estatua de oro. Ay, que por cierto, qué linda la estatua que hiciste, nuestro señor rey. Esas son palabras que yo agrego, ¿verdad? Y entonces le recuerdan al rey cuál era la consecuencia, y que el que no se postre y rinda homenaje o adore a esta estatua, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y claro, posiblemente Nabucodonosor pues asintió diciendo, sí, sí, así es, ¿verdad? ¿Y qué venía detrás de esto? Bueno, aquí viene, ¿verdad? Es que, como dirían en nuestro lenguaje actual, pues mira, no me gusta el chisme, pero me entretiene, ¿verdad? Y ahí van, pues ahí pues te vamos a contar unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia. Y aparecen los nombres, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate, rey, estos hombres no te han hecho caso. Piensa, no te han hecho caso. Tú, el rey soberano, tu palabra de la ley, no te han hecho caso. Y además, ellos no rinden culto a tus dioses, ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Casi podríamos decir, fíjate, 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 ¿verdad? Ahí están dando la queja, el chisme. Ahora miren, es posible, esto no está en el texto, me lo imagino. Quizás hubo más gente que no hizo caso, ¿verdad? Pero no, ellos tenían ya puesta la vista en Sadrach, Mesach y Abednego. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los denunciaron? Miren, algunos autores, y yo también pienso lo mismo, estos fulanos lo que pasa es que tenían envidia. Se recordarán que eran unos, para empezar, eran extranjeros. Habían sido traídos pues como una especie de esclavos. Sin embargo, pasaron por un proceso de entrenamiento y el rey Nabucodonosor los había puesto ya en funciones dentro de su gobierno. Y con lo que hizo Daniel de entregarle el significado del sueño y la interpretación, pues los pusieron todavía en una posición mejor. Así que, algo más. Se nos dice allá en el capítulo 1 que estos jóvenes eran jóvenes bien preparados, capaces, ilustrados. Entonces, yo me imagino que estaban haciendo un buen trabajo como el que estaba haciendo Daniel. ¿Y qué pasa cuando en un gobierno un trabajador hace bien su trabajo? Lo que pasa es que le causa problemas a los demás que sencillamente no quieren hacerlo bien. O sea, un buen trabajador pone en evidencia a los que no lo son. Así que de alguna manera pues les había caído mal que estos extranjeros, quizás había un poco de xenofobia, ¿verdad? Eran extranjeros y estaban en una posición administrativa alta, así que les echaron el ojo. Algunos piensan que si Sadrach, Mesach y Abednego adrede, por puro fastidiar, hicieron notorio el hecho de que ellos no estaban adorando a la estatua.
Yo no creo que hayan tenido esa actitud, ¿me explico? Me imagino que en su vida diaria, en sus funciones, pues sencillamente no lo hicieron, pero como estaban bajo la lupa, bajo la mirada de estos envidiosos, entonces nomás les encontraron una cosita, ahí fueron corriendo para dar el chisme al rey. Tenía un amigo hace muchos años que no sé por qué razón siempre se acercaba con uno y le decía a uno, vos, ¿soy caedor bien o soy caedor mal? Y uno dice, ¿qué estás diciendo? Sí, sí, vos me conoces, decime, ¿soy caedor bien o soy caedor mal? Y claro, ¿qué estaba detrás de esto, verdad? Era que si en su vida normal, como él se desempeñaba, caía bien o caía mal. Bueno, le voy a decir con esta idea, un cristiano que se desempeña bien en donde esté, por ejemplo, si es un estudiante que rinde bien, que lleva sus tareas, que se distingue con lo que hace, le voy a decir algo, tiende a caer mal, porque pone en evidencia a los demás que no quieren esforzarse. Y un trabajador, como lo mencioné hace un ratito, que hace su trabajo con excelencia, con dedicación, tarde o temprano afecta al resto de la oficina porque pone una exigencia en el rendimiento que puede tenerse y entonces de alguna manera un buen creyente puede caer en esta situación de ser caedor mal para los que están a su alrededor. Ahora, mucho cuidado, y menciono esto porque hoy día, si nos vamos a desempeñar con excelencia, sepamos que hay gente que puede ser que nos tenga en la mira. Sigamos entonces con la historia aquí. Dice el versículo 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo, se le subió, ¿verdad? Se le subió la sangre, dirían por acá, o en buen chapín, se le subió el mosh, se enojó, ¿verdad? Y entonces dijo, mándenme a traer a esos tres, ¿verdad? A Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces estos hombres, los tres judíos, fueron traídos a la presencia del rey y Nabucodonosor les habló y les dijo, a ver, vengan para acá. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mi Dios ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado? Y entonces este es un momento crítico de prueba. Por supuesto que Sadrach, Mesach y Abednego sabían a lo que se enfrentaban, ¿verdad? Y entonces les continúa diciendo Nabucodonosor, bueno, les voy a dar una oportunidad, como quien dice, a mí me lo vinieron a contar, pero les voy a dar una oportunidad. ¿Están listos para que al oír el sonido de todos estos instrumentos musicales, ustedes se inclinen, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque miren, de una vez les advierto, si no le rinden homenaje, si no se postran, en ese mismo momento van a ser echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y de una vez, miren la autograndeza que sentía Nabucodonosor, su autoaprecio, su ego. ¿Qué Dios será el que los libre de mis manos? Esa era una comunidad, los babilonios politeístas, ¿verdad? Pero imagínense que viene Nabucodonosor y se pone por encima de cualquiera de los dioses, porque dice, ¿qué Dios, a ver, qué Dios los va a poder librar de mis manos? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre esto. O sea, mira, ni siquiera lo vamos a pensar, pues es que esto no hay otra opción, ¿verdad? Porque miras, así como tú lo planteas, lo que te vamos a decir es que nuestro Dios, a quien nosotros le rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego, de ese horno de fuego ardiendo, y puede librarnos de tu mano, oh rey, nos librará. Imagínense qué afrenta, ¿verdad? Les dice, si no hacen lo que se les ha dicho de humillarse y adorar la imagen, los meto al horno de fuego. Y no hay Dios que pueda librarlos de esto. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Nosotros no lo vamos a pensar, porque mira, el Dios al que nosotros le rendimos culto, Él nos puede librar de ese horno de fuego y nos puede librar de tu mano. Su pregunta es, ¿qué Dios? Nuestro Dios.
Y agregan ellos, bueno, y en todo caso, si Dios no nos librara, queremos que quede claro, como dirían hoy, que quede sentado en acta, ¿verdad? Que quede claro, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Más claro, no canta un gallo. Dijeron un no rotundo. Y ustedes ya saben entonces cuál era la consecuencia. Así que ya junto con la prueba, ellos expresan que si aún así el Señor no los librara, pues ellos están dispuestos a pagar incluso con su propia vida. Aquí hago un paréntesis para anotar lo siguiente. La voluntad de Dios es diferente para cada creyente. Aquí, en este capítulo, estamos viendo cómo pasaron estos 3 varones esa prueba y la intervención de Dios, pero Dios tiene un plan para cada uno de sus siervos. Por ejemplo, en el caso de Elías, ¿se recuerdan? Cuando después de degollar a todos los sacerdotes de Baal, en aquel lugar donde se hacen los sacrificios y Dios se manifiesta poderosamente, Jezabel, la esposa del rey Acab, también como Nabucodonosor, se le encendió la sangre, se enojó y andaba detrás de Elías. Sin embargo, Dios preservó la vida de Elías. Pablo, cuando hacía aquella travesía en el Mediterráneo, fue aquella tormenta enorme, bueno, en este caso, Dios preservó la vida de Pablo y por cuidar a Pablo incluso se salvaron un montón de los que iban en el barco. Pero no siempre es así. ¿Se recuerdan de Esteban? Esteban era uno de aquellos 7 varones que fueron escogidos para servir a las mesas allá en la iglesia incipiente en el primer siglo. Y Esteban empieza a predicar el evangelio, es capturado por los dirigentes judíos y sencillamente muere como el primer mártir de la época cristiana por su testimonio y muere a pedradas, ¿verdad? O Jacobo, ¿se recuerdan de Jacobo, el hermano de Juan? Los 2 hermanitos que eran pescadores, ¿verdad? Jacobo muere tempranamente, allá más o menos a la altura de Hechos 12, donde dice que Herodes decidió capturar a algunos cristianos y dice el relato, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo mataron por medio de una espada. Y en acto seguido, luego manda a capturar a otros, dentro de ellos a Pedro. Pedro es metido en la cárcel y libertado milagrosamente por medio de un ángel de Dios, pero Pedro vive. O sea, el plan de Dios para cada creyente varía. Así que no podemos asumir que nos vamos a vivir pruebas y de todas las pruebas nos va a pasar como Sadrach y Abednego. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Puedo afirmar lo que dice Romanos 14:8. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos. Continuamos con nuestro relato. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro. Podría decirse, se le desfiguró la cara. Y esto fue contra Sadrach, Mesach y Abednego. Es que de verdad, imagínense, ese era un rey todopoderoso. Y si este par de pichiriquitos ahí se le pone al brinco y lo desafían, pues estaba eufórico, ¿verdad? Así que dice que ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Por supuesto, para nuestros millennials, no crean que llegaron a un termostato, ¿verdad? Y le dieron 7 vueltas. No, sencillamente le echaron más leña y lo calentaron quizás hasta lo máximo que podía ser calentado. Y entonces mandó a hombres, dice el relato, muy fornidos que tenía en su ejército para que amarraran a Sadrach, Mesach y Abednego para poderlos echar dentro del horno. Y se nos dice que entonces los ataron con todo lo que llevaban, dice, con sus mantos, túnicas, turbantes y cualquier otra ropa, los agarraron, los tiraron dentro del horno ardiendo. Y recuérdense que la orden del rey era que tenía que hacerse lo más rápido posible, y como el horno había sido calentado excesivamente, en el momento que estos hombres fornidos se acercan a tirar a estos 3 varones, sale una llamarada de fuego y mata a los que estaban tirando a los 3 varones. Y se nos dice el siguiente relato, que Sadrach y Mesach y Abednego cayeron dentro del horno amarrados. Oiga bien, cayeron dentro del horno amarrados. O sea, en unas condiciones que humanamente, ¿quién podría escaparse de eso? Entonces, continúa el relato,
el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué se alarmó? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, se refiere o habla con sus altos oficiales y les dice, miren, echamos 3, ¿verdad? Fueron 3 los que metimos al horno. Sí, afirmativo, así fue. Y entonces el rey dice, es que yo veo a 4. Pero si metimos 3, sí, pero dice él, yo veo a 4. Y dice que se están paseando sueltos dentro del horno. Los tiraron amarrados y ahora están platicando, echándose unas, así como platicamos nosotros parados uno frente al otro, ¿verdad? Y moviéndose, ahí estaban, y dice 4, y este cuarto, dice, es semejante a un hijo de los dioses. Bueno, algunos dicen, pues, puede ser un ángel, algunos opinan que es Jesucristo, como el ángel de Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento, pues sea por lo que fuera, Dios intervino en esta situación. El resultado, pues ya vimos la prueba, ahora miremos el resultado. El resultado fue que entonces Nabucodonosor, ya se imaginan, esto era choqueante, ¿verdad? Él era el rey de reyes en su imperio, su palabra era lo que definía la vida de cualquiera de sus súbditos. Hay 3 que lo desafiaron y no hacerle caso, ¿verdad? Y no adorar ni a sus dioses ni a la imagen que había hecho. Y resulta que pagan la consecuencia, pero están caminando dentro del horno. Entonces dice el relato, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Quiero aclarar algo. No vayan a pensar que en este momento Nabucodonosor se convirtió, ¿verdad? Y por eso dijo siervo del Dios Altísimo. Él era un politeísta. Entonces lo único que está reconociendo es que el Dios de ellos es muy grande, ¿verdad? No necesariamente es que él ahorita haya creído en el Señor. Y ya van a ver que en el siguiente capítulo pues tenemos evidencia de que aún no, que no había creído. Y entonces les dice, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se reunieron todos los burócratas, todos los empleados de gobierno, y llegaron, ¿verdad? Y y viendo. ¿Y qué es lo que estaban viendo? Pues a estos hombres, ¿qué pasó? Pues miren, el fuego no les había hecho ningún daño. Dice que ni siquiera uno de sus cabellos se les había quemado, ni sus mantos se habían alterado por ese calor. Es más, ni siquiera olían a fuego, a leña, ni siquiera a eso. Imagínense esta obra portentosa de Dios, cómo preserva la vida de estos 3 varones que decidieron caminar en fe, con una fe inquebrantable en el Señor. Nabucodonosor entonces ante esta situación, imagínense esto haber sido durísimo, ¿verdad? Tener que reconocer que sí había un Dios más poderoso que él y que había librado a estos hombres de su mano. Así que Nabucodonosor exclamó diciendo, bendito sea el Dios de Sadrac, de Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que desobedecieron el mandato del rey. Y oiga esto, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier Dios aparte de su Dios. Y si en algo nosotros queremos imitar a Sadrac, Mesac y Abednego, es precisamente lo que estamos aprendiendo aquí, a desarrollar, a madurar, a crecer en una fe inquebrantable, no una fe nuestra, no es nuestra fe inquebrantable, sino es una fe inquebrantable en Dios, ese Dios que fue el que hizo este portento acá en este relato. Así que continúa diciendo Nabucodonosor, luego de mi parte es dada la orden que en todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea, bueno, ya ven que no se había convertido, ¿verdad? Porque con todo y esto dice, el que hable mal del Dios de ellos, sea descuartizado y su casa sea convertida en ruinas. Pero de todos modos lo que está diciendo es, tienen que respetar al Dios de estos 3 porque ha demostrado ser un Dios por sobre todo lo demás. Porque no hay otro Dios que pueda librar así como Él. Entonces,
nos dice ya la parte final, el rey hizo prosperar a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. En el capítulo 2 son colocados en una posición administrativa. Vemos en el pasaje la envidia, los que los van a acusar, y el resultado después de la prueba, porque es probada su fe, es que al final y al cabo quedaron todavía mejor. Ya se imaginan esos caldeos, se les ha de haber deshecho la vesícula biliar y el hígado se les ha de haber torcido porque querían deshacerse de ellos y pararon todavía mejor. Bueno, y usted podría decir que terminamos acá y podría poner así como las películas, ¿verdad? Y se casaron y fueron felices para toda la vida. Bueno, ciertamente aquí sí estamos viendo una historia de éxito y de triunfo, pues estos hombres confiaron en Dios, Dios los preservó y al final dice, y hasta fueron prosperados más de lo que ya estaban. Pero no quiero terminar acá porque no siempre esa es la historia de todos los que sirven a Dios. Hay algo que se llama implicación. Implicación es adquirir el compromiso de participar en algo. Cuando nosotros leemos la Biblia, no la leemos solo para, ¡ay, qué bonita la historia! ¡Ah, qué emocionante! No, sí, claro que sí, es emocionante, nos llena de gozo y nos hace fortalecer nuestra fe en ese Dios todopoderoso. Pero tiene que haber algo para nosotros, implicaciones, algo en lo que nosotros estamos dispuestos a involucrarnos. La pregunta es, ¿estás listo o lista para las pruebas que habrás de enfrentar? Porque todos los que estamos aquí reunidos hemos enfrentado pruebas, enfrentamos pruebas y enfrentaremos pruebas. La pregunta es, cada quien en su edad y su momento, ¿estamos listos para enfrentar esas pruebas? A ver si usted se recuerda. Si usted algunos de estos nombres le parecen raros, hermano, hermana, tiene que volver a releer su Biblia si no conoce la historia. Porque a estas alturas ya debería haber leído la Biblia por lo menos una vez. A ver, prueba. Esaú llega hambriento. Su hermano Jacob está haciendo lentejas. Y viene la prueba para Esaú, ¿verdad? Él era el primogénito de su papá Isaac, el que heredaba todo y potencialmente hasta la bendición de parte de Dios, como la que venía desde Abraham. Y resulta que lo que tenía era hambre. Y ante la prueba, él cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Fracasó. La bendición pasó a Jacob y de Jacob las 12 tribus de Israel y de uno de ellos el Mesías a través de Judá y por supuesto de David. Veamos otro caso, otra prueba. José y la esposa de Potifar. ¿Piensa usted qué hubiera pasado si José cede ante la seducción de la esposa de Potifar? Posiblemente el pueblo queda varado como esclavo ahí en Egipto. Pero José pasó la prueba. Para nosotros que estamos hoy en día, a ver, joven, a ver, que hay algunos jóvenes que dicen que no muy se conectan, pero para los que están conectados, joven, vas a ser capaz de pasar la prueba cuando una bella dama quiera seducirte. A la luz de la Escritura, la vida sexual es válida únicamente en el matrimonio. Así que si estás siendo seducido para hacerlo fuera del matrimonio, esa es una prueba. ¿Cómo la vas a pasar? O si eres una chica, principalmente las chicas, los varones andan ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Son novios y le dicen, si me amas, dame una prueba de amor. ¿Y qué es la prueba de amor? Que nos acostemos. La chica tiene que decir, el matrimonio es el lugar para el legítimo desenvolvimiento de la intimidad. Y da la respuesta y dice, no. Esa es una prueba. ¿Vas a pasar esa prueba? Joven, varón o dama. Josué y Caleb pasaron la prueba de confianza en Dios. Los enviaron a investigar el territorio, a conquistar. 10 dijeron, uy, los que viven ahí son grandotes, parecemos langostas. Y Josué y Caleb dijeron, ja, en Dios nosotros los podemos derrotar. Ellos pasaron la prueba y por cierto fueron los únicos 2 de esa generación que entraron a la tierra prometida. Acán, relato ahí en el libro de Josué, él se vio ante la tentación de lo material y no logró pasar la prueba. Tenía la orden de destruir todo y él se quedó con algo valioso. Y eso afectó incluso a todo el pueblo que no lograba tener victoria por la falla, por no haber pasado la prueba. Lo material te atrae,
vas a ceder a tus principios porque hay algo material, beneficios, un sueldo más o una mercadería sin pagar impuestos, o porque no vas a pagar impuestos de rutina y vas a tener más plata. Ahí hay pruebas también en eso. Saúl y la obediencia. A Saúl se le dijo, vas, conquistas y matas todo. Y vino y se trajo unas vaquitas bien bonitas y todo, que dice que era para dedicárselas a Dios. Y le dice el profeta Samuel, ¿se complace Dios tanto en estos sacrificios como en que se le obedezca? En muchas ocasiones vas a pasar la prueba de la obediencia. Tienes que decidir si obedeces la palabra, si obedeces lo que Cristo enseñó, u obedeces los anhelos y deseos de tu corazón. ¿Estás listo para pasar la prueba? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe inquebrantable en Dios. Jesucristo dijo una vez a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oiga, porque el que quiera salvar su vida humana, su vida física, material, si eso es lo que te interesa, lo vas a perder. Pero el que pierda esa vida física humana por causa mía, hallará la vida. ¿Cuál? La vida eterna. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿De qué le hubiera servido a Sadrach y a Abednego haber adorado la imagen a cambio de su vida íntima, personal y relación con Dios? Dice Jesús, ¿o qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, oiga, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Cuando Jesús dijo que para los ricos era difícil entrar al reino de Dios, todos se sorprendieron. Y se le acerca a Pedro con los demás y le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay de nosotros? Jesús les dijo, todo el que deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o campos, o sea, todo aquel que lo ponga esto en un segundo plano, por causa de mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Las pruebas que vamos a vivir como Sadrach, Mesach y Abednego es que tenemos que decidir entre la vida eterna, los principios, la vida que Dios nos ha dado, o la vida y los atractivos que pueda tener este mundo. Cierro. Una cita del pastor MacArthur. El discípulo verdadero está dispuesto a pagar cualquier precio que la fidelidad al Señor requiera. El precio podría significar padecer martirio, como le pasó a Pablo, o soportar agotamiento físico y enfermedad en el servicio a Cristo, como Epafrodito. Cualesquiera que sean las maneras particulares de un creyente de llevar la cruz, requieren la disposición de abandonar la comodidad, la seguridad, los recursos personales, la salud, las amistades, el trabajo e incluso la vida. A veces las pruebas para nosotros van a significar eso. Cuando yo creí en Cristo a los 17 años, perdí los amigos del barrio, porque al haber seguido a Cristo, ellos me rechazaron, perdí los amigos. Hubo distanciamiento con miembros de mi familia por haber seguido a Cristo. Pero haber seguido a Cristo es mucho más valioso que todo eso. A cada uno Dios lo tocará y lo enseñará de distinta manera. Alguno me va a decir, vos Rolando, pero yo fallé, yo tuve X prueba o algo y fallé. Bueno, quiero decirle algo. Dios perdona. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si has fallado, acércate a Dios, díselo, Señor, he fallado. Y Él te perdona, te limpia de toda maldad. Pero una más, quizás usted diga, la vida para mí ha sido cuesta arriba. He estado todos estos años, pocos o muchos, he participado en la iglesia y ahí pues me ven sonriente con mi Biblia, pero la verdad es que en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, yo no vivo esa vida quizás como la que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego.
he vivido fracaso tras fracaso. Hágase una pregunta. Tal vez usted no ha entregado su vida a Cristo. Quizás ha vivido una religión, pero usted no le ha entregado su vida a Cristo. ¿Por qué no hace como Pablo cuando él iba persiguiendo a los cristianos y se encuentra con el Señor Jesucristo? Cae. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué haré, Señor? Ahí fue la conversión de Pablo, cuando él cede el control de su vida al señorío de Cristo. Esta mañana yo le invito a usted, si está en esa situación, pues si de verdad tiene Cristo en su vida y ha fallado, regrese a los caminos del Señor, busque la comunión con Él. Pero si usted se da cuenta que Cristo no está en su vida y por eso es la causa de su fracaso, que está esperando. Voy a terminar haciendo una oración y si usted quiere dar ese paso, pues aproveche el momento. Oremos. Señor Jesús, esta mañana me he dado cuenta que aún no eres mi Señor ni mi Salvador porque no he creído en ti genuinamente. Y esta mañana te quiero decir que creo en ti. Quiero pedirte que tú seas mi Señor y Salvador. Quiero decirte que quiero seguir el camino que tú quieras para mi vida. Te doy gracias por escucharme y quiero cambiar, no en mis fuerzas, sino por lo que tú vas a hacer en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.